Qué palabras tan potentes, ¿no? Esta es una declaración que de verdad resuena a través de los siglos, una postura firme que prepara el terreno para una historia de una presión increíble y una convicción que simplemente no se puede quebrar. Hoy vamos a meternos de lleno en algo fascinante. Vamos a ver cómo esta antigua historia de un horno de fuego se interpreta no solo como un increíble relato de fe, sino, según nuestra fuente, como una especie de mapa, un plano detallado para una futura crisis global. Ok, este es nuestro plan de vuelo. Empezaremos con la historia literal, la prueba de fuego. Luego, descifraremos qué había detrás del desafío de un rey y los misteriosos números de Babilonia. Después, veremos cómo esto es un eco en el tiempo para terminar con la llamada crisis final. Vamos a ello. Muy bien, empecemos por el principio. Primera parada, una prueba de fuego. La historia de un ultimátum. Así de simple, o te arrodillas o te quemas. Nos vamos a la antigua Babilonia, al campo de Dura. Imaginen la escena. El rey Nabucodonosor levanta una estatua de oro, gigante, y la orden es para todos, sin excepción, pueblos, naciones y lenguas. Todos deben postrarse y adorarla, y si no, bueno, el castigo era aterrador. Ser arrojado a un horno de fuego ardiendo. La presión era total. Y claro, casi todo el mundo obedece. ¿Quién no lo haría? Pero hay tres que no. 3 oficiales hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego. Se niegan en rotundo. Esto, por supuesto, desata la furia del rey y lo sentencia. Pero aquí es donde la historia da un giro increíble. Ocurre un milagro. De repente, ven una cuarta figura con ellos en medio de las llamas, alguien descrito como semejante a un hijo de los dioses. Y salen de allí sin un solo rasguño. Ahora, la pregunta es, ¿por qué construir esta estatua? ¿Por un simple capricho? Según el análisis de la fuente, no. Para nada. Esto era mucho más que un ídolo. Era un desafío directo a una profecía divina. Vamos a ver los motivos ocultos del rey. Resulta que la fuente conecta esto con una visión anterior, la de Daniel 2, que predecía una secuencia de imperios mundiales que irían decayendo. Empezaba con una cabeza de oro, Babilonia, pero luego venían otros metales inferiores. ¿Y qué hace Nabucodonosor? Construye una estatua toda de oro. Básicamente estaba diciendo, no, mi reino, Babilonia, no va a caer, será eterno. Y para lograrlo, el rey usó una estrategia muy clara de 3 pasos. Primero, la fascinación, una imagen majestuosa, música grandiosa, todos los líderes reunidos, un espectáculo para impresionar. Segundo, la intimidación, una amenaza de muerte aterradora para quien no obedeciera. Y tercero, la aniquilación, un intento de eliminar a cualquiera que se negara a cumplir. Y aquí es donde la cosa se pone súper interesante. Vamos a hablar de los números de Babilonia, porque las dimensiones de esa estatua, bueno, no eran para nada al azar. Hay un código oculto en ellas. Fíjense en esto. La altura de la estatua era de 60 codos. Y su anchura de 6 codos. 66. Estos números, como les decía, no son una coincidencia. Todo viene de su sistema matemático, el sistema sexagesimal, que por cierto, es la razón por la que nuestros minutos tienen 60 segundos y los círculos 360 grados. Lo heredamos de ellos. Para los babilonios, el 6 y el 60 eran la base de todo, y si multiplicamos 60 por 6, nos da 360. Un número sagrado para ellos que simbolizaba la totalidad, el ciclo completo del tiempo y el espacio. Pero la conexión no termina ahí. Agárrense. El análisis que seguimos conecta todo esto con el número 666. Pero ojo, para los babilonios este no era un número maligno, era el gran número del sol, un número sagrado vinculado a su panteón de 36 dioses principales. Entonces, ¿qué significa todo esto? Que cuando el rey ordenaba adorar esa estatua con esa numerología, no estaba pidiendo que adoraran solo un trozo de metal, estaba exigiendo lealtad total a todo su sistema político y religioso, representado por su dios principal, Marduk. Bueno, hasta ahora hemos visto la historia literal, pero ahora vamos a dar el salto. Pasamos al argumento central del análisis, que todo esto es
Un eco en el tiempo. ¿Cómo pasamos de la Babilonia literal a una profecía espiritual? La idea clave aquí es un principio, el principio de que la historia se repite pero a otra escala. Lo que pasó en la antigua Babilonia de forma literal y local está destinado a repetirse en el futuro de forma espiritual y sobre todo global, abarcando a todo el planeta. Y miren qué increíble cómo se trazan los paralelos aquí. Es casi un espejo. La imagen de oro de Daniel se corresponde con la imagen de la bestia en Apocalipsis. La unión de iglesia y Estado se refleja en una unión global de poderes. El decreto de adoración se convierte en la adoración forzada y la marca de la bestia. Incluso la pena de muerte y la liberación divina final, todo tiene su eco. Y con estos paralelos en mente, el análisis nos lleva a lo que describe como la crisis final. Es la interpretación de cómo se desarrollará este conflicto en el fin de los tiempos. En este escenario profético, los jugadores claves serían, primero, la Babilonia espiritual, una megaunión de poderes religiosos y civiles a nivel mundial. Esta unión crea la imagen de la bestia, que no es una estatua, sino un sistema donde los gobiernos imponen leyes religiosas. Y claro, como en la historia original, hay un remanente fiel, un grupo que se niega a obedecer. Esto nos lleva a una secuencia de eventos. Primero, se consolida la unión Iglesia-Estado. Luego, un decreto mundial de adoración. Después, la cosa se pone seria, con un decreto de muerte contra quienes no cumplan. Esto desata un tiempo de angustia, o sea, una persecución intensa. Y al final, tal como en el horno de fuego, llega la liberación divina. Como dice el análisis, un decreto universal los denunciará como merecedores de la muerte. Al final del día, la conclusión es que el conflicto final, igualito que la antigua Babilonia, girará en torno a una pregunta fundamental. ¿A quién se adora? ¿A quién se es leal? Una prueba de fe, pero esta vez a escala planetaria. Y esto nos deja con una pregunta flotando en el aire. ¿La historia del horno de fuego es solo una lección de fe del pasado, una historia de valentía para inspirarnos, o es, como sugiere todo este análisis, algo más? ¿Una especie de mapa detallado de lo que está por venir?